Muy bien, y ya pasan 58 minutos de las 8 de la mañana y nos metemos en la primera entrevista de la jornada de este jueves. Hablamos de la declaración de emergencia agropecuaria que decretó el Ministerio de Ganadería por 90 días ante el déficit hídrico, que abarca todo el departamento de Canelones, de Maldonado, de Montevideo y varias localidades de otros departamentos como Florida, La Valleja, Rocha, San José, 33, Durazno y Flores. Es con mucho gusto que estamos recibiendo en esta jornada a Gustavo Gariboto, que es director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Paola, Alfredo, un gustazo estar acá. Muchas gracias. Recién conversábamos sobre qué aspectos técnicos se toman en cuenta para declarar qué departamentos o qué localidades ingresan dentro de la emergencia agropecuaria, y es un poco difícil de explicar, ¿no? Es un poco difícil de explicar en los detalles técnicos, efectivamente, pero lo que es bueno poder decir es que hay dos parámetros fundamentales que son las precipitaciones, pero no las precipitaciones de la cantidad de milímetros, sino los desvíos de las precipitaciones estandarizadas en función de la media histórica, pero en definitiva es una forma de calcularlo, y luego el otro, el contenido de humedad de agua en el suelo. En la tierra, en la tierra, que eso es una información que genera Liñagras, es una dependencia de línea específica, especialista en todas estas cuestiones agrometeorológicas, que genera esa información cada 10 días y en función de determinados umbrales previamente establecidos, de cuando se quede por debajo de determinados niveles, se dispara esto. Y luego hay una cuestión formal que es, en base a un relativamente viejo decreto del 2008, que quien analiza esto, cruza los datos y termina generando el informe para que el ministro tome la decisión, es una comisión que se llamó y sesionó el viernes pasado y este lunes, integrada, bueno, por técnicos del Ministerio, por la gente del INUMED, por supuesto, y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso fue lo que ocurrió en estos días. Pero además, esos dos parámetros que yo decía y es la información en la que se basa, también ha sido la base de lo que venimos monitoreando en un grupo un poquito más amplio, con otros actores de la institucionalidad pública desde finales de diciembre, y por eso es que tanto en enero como en febrero ya se decretaron situaciones de déficit y tomaron una serie de medidas propias del Ministerio y de otros organismos para otras zonas. En enero para 8 departamentos y en febrero, hace una semana, 10 días, se ampliaron toda aquella batería de medidas sin declarar la emergencia, porque no hace falta declarar la emergencia, que después, si tenemos tiempo, algo de eso vamos a hablar. Sí. Para esos otros 12 departamentos, que para que el oyente se acuerde, son todos los departamentos al sur del Río Negro, excepto el departamento de Cerro Largo. ¿Por qué? Porque todos esos departamentos tienen en estos dos parámetros variables, en esas dos variables, estos dos parámetros que están por debajo de lo normal. Claro. Después está cuán por debajo de lo normal. ¿Y qué cambia para el productor estar dentro de la franja de la emergencia agropecuaria o no estarlo en cuanto a las medidas a las que puede Bueno, en este caso lo que básicamente le cambia al productor es que esa zona es una zona donde se mira con lupa directamente la situación y se disparan algunas ayudas que en este caso, y porque es la potestad del Ministerio y es a quien está focalizado, es a los productores de hasta 100 hectáreas con EAT 100. Que con eso, para decirle al público no especializado, lo que decimos es que es para los productores pequeños y microproductores de 4 rubros, que además eso es parte de lo que elabora la comisión y es lo que se termina decretando, que son ganadería, lechería, granja y agricultura. Entonces, para estas zonas, esos 10 departamentos, algunos de manera total, como tú decías, Paola, y otros parcialmente, las emergencias se declaran por sección policial. Así ha sido siempre en esta y en todas las anteriores. Los productores de hasta 100 hectáreas con 100 de esos rubros son los que van a tener los beneficios que se suman a los beneficios anteriores que siguen vigentes para todos los otros 12 departamentos incluidos y que son medidas importantes. Muchas de ellas ya han sido tomadas por productores. Ahora vamos a hablar de esos beneficios, Gariboto, pero le quiero hacer consultas por fundamentalmente dos críticas que se han conocido en las últimas horas. La primera viene del ámbito más bien político y la otra de los productores. Del ámbito político hay legisladores, en particular, por ejemplo, Sebastián da Silva, que ha dicho ¿por qué hasta acá y no por qué hasta acá? Cuando vayan a Río Negro y le tengan que explicar por qué no tomaron esa medida también allí, o parte de Soriano. ¿Cuál fue el criterio hasta establecer el límite de dónde va la emergencia sanitaria y dónde no? La sanitaria no, la hídrica, Alfredo. Hídrica. Lo que hablábamos recién, son esos dos parámetros y los criterios que lo disparan. Que en el caso de la humedad en el suelo, lo voy a decir así, es el promedio decadal de 60 días del contenido de humedad en el suelo, es toda aquella seccional policial que en el promedio decadal de humedad en el suelo quede durante 60 días por debajo del 30%, entra en la emergencia. Y también se suman aquellas seccionales policiales que no cumpliendo eso, de todas maneras tuvieron
hubieron dos momentos en los cuales estuvieron por debajo del 15%. Eso es un criterio técnico objetivo y se toma así siempre. Pero yo quiero recordar, recién hablábamos con Paola antes de salir al aire, entre la gran sequía, entre el 20 y 2023, el Ministerio declaró 4 emergencias agropecuarias. Tuvimos 4 emergencias agropecuarias por déficit hídrico. Inclusive algunas en un mismo año hubo que hacer 2 veces declaraciones. Cada una de esas declaraciones tuvo 2, 3, 4 y hasta 5 ampliaciones sucesivas, porque esto es algo que uno va monitoreando en base a información objetiva y conforme se va cayendo por un lado, cayendo para el otro, se va ampliando. De hecho, la semana que viene va a haber una nueva reunión, se vuelve a evaluar y en función de cómo se hayan modificado esas variables, aquellas nuevas seccionales que eventualmente puedan caer, con esto pasan a integrar la parte de la Lo que usted me está diciendo es que el criterio que este ministerio adoptó es el mismo que adoptó el Ministerio del Gobierno de la Calle. Son los mismos parámetros, es el agua, las precipitaciones estandarizadas y el contenido de agua en el suelo. Esos son los criterios objetivos, que además es lo que nos da, y nosotros veníamos trabajando. Nosotros tuvimos una reunión con Campo Unido en enero y luego tuvimos otra reunión con Campo Unido, ese conglomerado de las organizaciones discúlpeme, lo que me está diciendo es que Da Silva está criticando lo mismo que hizo el gobierno anterior. O sea, también se hizo por localidades en aquellas oportunidades. Siempre es por estos parámetros, no es por localidades, es por seccionales policiales en base a estos parámetros, en base a estos dos parámetros que son la lluvia y el contenido en agua en el suelo. Pero además, y me consta que Sebastián eso también le preocupa, acá lo que todos estamos encolumnados es en poder sortear la situación esta que tienen los productores, particularmente los productores de menos espalda, que son los que tienen la situación más difícil. ¿Para qué? Para poder continuar con su ciclo productivo, no caerse de la mesa y seguir, porque siempre que llovió paró, yo le digo de esta manera, y siempre que dejó de llover volvió a llover. Entonces lo que se precisa son los apoyos que se puedan tener. Y quiero, si me permitís, Alfredo, decir esto. Lo importante es la suma de la multiplicidad de apoyos, los que genera el Ministerio, los que han generado, por ejemplo, estos organismos como el BPS, postergando el cobro, el Banco de Seguro de Estados y los gobiernos departamentales, que con su propia autonomía, son socios nuestros y han tomado una multiplicidad de medidas también, porque además en muchos casos tienen la sintonía fina prácticamente del caso a caso, sobre todo en los pagos más chicos, del conocimiento del productor caso a caso, y ahí está todo, públicos y privados encolumnados detrás de esto, de poder ver de qué manera se hace llegar la mejor ayuda en función de las necesidades. Gariboto, la otra crítica que se ha escuchado por estas horas de los propios productores, por ejemplo, yo ayer leía al presidente de la Federación Rural que decía, está todo bien, están buenísimas las medidas, la declaración de la emergencia hídrica, pero llega tarde. Y está bien esto de colectivizar y que sean los técnicos y que haya todo un grupo que analice, pero ya se sabía, desde enero ya sabían que esta situación estaba así y por tanto estas medidas llegan tarde. Bueno, en realidad se sabía desde antes de enero. Y tanto se sabía desde antes de enero que nosotros en diciembre lanzamos un llamado para soluciones de agua para productores y lanzamos justamente prácticamente para esta zona en la que ahora se está declarando la emergencia y un poquito más ampliada en realidad, porque toda esta zona, y es un elemento también que hay que tomar en consideración, viene con promedios hídricos por debajo de lo normal desde el año 2018. Y nosotros, por lo tanto, en diciembre lanzamos esta convocatoria para productores familiares, para soluciones de agua, que esta sí tiene un componente de subsidio importante, a diferencia de estas medidas que se están tomando ahora, que ninguna tiene un componente de subsidio, simplemente son facilidades pero que finalmente luego hay que devolver. Este otro llamado para soluciones de agua va a lo que más nos importa del Ministerio y cada uno de los que estamos en esto, es que resuelta la situación aguda, que es la situación de crisis. Bueno, me quebré la pierna y tengo que ir al médico, me tienen que enyesar. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer para no volverme a quebrar? Y ahí es donde nosotros estamos cargando el fuerte de las baterías y empezamos en diciembre con este llamado, que ya hay cantidad de productores en muchísimos lugares anotándose y que además hace sinergias con iniciativas, por ejemplo, que también tienen gobiernos departamentales, porque los gobiernos departamentales pueden hacer una pequeña ayuda en una parte y nosotros, el productor complementa con estos fondos que tienen un 80% de subsidio para esos productores chicos, pequeños, de poca espalda. ¿Para qué? Para que la siguiente sequía, que no sabemos cuándo, pero va a tener, esté mejor pertrechado. Y de eso se trata. Si las medidas llegaron tarde o no, lo bueno sería, y nosotros tenemos en eso, el tema de la cultura del dato. La cultura del dato es, bueno, para decir si algo llegó tarde o no, es en función de qué. A mitad de enero hubo una batería enorme de medidas, que son estas que yo mencionaba ahora.
pastoreo en la calle, BPS que posterga el pago de la primera cuota, Banco de Seguros que posterga el cobro también de su primera cuota, el Banco de la República, el que larga una línea específica con plazos preferenciales para los productores ganaderos y lecheros, República Microfinanzas, el propio Ministerio larga líneas de microcréditos para productores y se me están escapando algunos para no irme largo. O sea, son un montón de medidas. Son un montón de medidas. Pero ¿cuáles se adicionan al estar en emergencia? Y ahora lo que se adiciona a estar en emergencia y que es lo que formalmente dispara la emergencia agropecuaria, lo que permite es que el Ministerio pueda tomar algunas decisiones sin el cumplimiento de los pasos normales que desde el Estado hay que tener. Por ejemplo, la adquisición de ración. Por ejemplo, la adquisición de ración, pero no estamos pensando en la adquisición de ración por parte del Ministerio. Lo que estamos pensando es ver de qué manera facilitar el acceso a la ración. Pero no que sea el Ministerio que la compre, que el Ministerio vaya y la reparta, porque eso, todas las instituciones también aprenden de sus experiencias previas, han sido exitosas, pero han sido muy engorrosas a veces y se demora un poco. Entonces, en estos días en lo que estamos son los equipos técnicos nuestros y las pequeñas y las organizaciones de productores de los distintos lugares cuantificando. ¿Cuánto es que se precisa? ¿Cuánto es que se precisa? ¿Por qué? Porque no es lo mismo armar un operativo, sea cual sea, y las facilidades de acceso que se van a dar para un volumen de 100 que para un volumen de 5. ¿Y eso por qué, además? Porque en este momento, a diferencia de todas las sequías que, por lo menos de las que yo recuerdo desde que me conozco con nariz, los precios del ganado son muy buenos, históricos, récord histórico. Quiere decir que un productor hoy tiene la posibilidad de decir, bueno, ¿qué hago? Tomo un crédito de esto que va a facilitar el Ministerio con un plazo largo y una posibilidad de repago en función de mi ciclo productivo, ¿no? Es eso porque lo que uno puede apoyar. O aprovechando estos buenos momentos de precios, vendo algunos terneros, alguna vaca de refugo. Con eso bajo carga, es decir, bajo la cantidad de animales que están comiendo, las necesidades de alimento, hago unos pesos que me permite tirar para más adelante. Es decir, el productor tiene esas herramientas, como también tiene la otra batería de herramientas que hay. Entonces nosotros, para poder elegir cuál es el mejor dispositivo, lo que precisamos es cuantificar. Y en eso están los equipos nuestros del Ministerio, que además es un ministerio con muchísima presencia en el territorio, en campaña. Bueno, justamente eso, relevando un poquito, bueno, cuáles son las necesidades, las cantidades para en la semana que viene, en lo demás. Y bueno, de esta forma es que va a ser la solución. Y para este proceso directo de compra de la ración para los productores, ¿ellos tienen que dar alguna contrapartida? La contrapartida, bueno, siempre esto va a ser para los productores de hasta 100 hectáreas con NAT100, eso queda claro que para ellos. Y como decía antes, la contrapartida es devolver lo que ahora se les va a dar. Que lo que se le va a dar es la facilidad de acceso y la facilidad del repago de esto que se le está dando ahora cuando la situación se normalice, el ciclo productivo permita que esto... Pero junto con esto, además, hay otras medidas que de vuelta son independientes. Yo pensando en la pregunta de Rafael, la producción del presidente de Federación, que yo repito, nosotros con Campo Unido es un socio fundamental nuestro porque, bueno, también ellos van trayendo un poco las percepciones de cada gremial, de las diferentes zonas, en función de sus rubros, en fin, demás. Hay otra serie de medidas que el Ministerio también viene trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas allá de mediados de enero, que están orientadas a algo que ya en aquel momento se orejeaba, que eran las complicaciones que van a haber en nuestro sector agrícola. Importantísimo, el cordón de nuestro núcleo agrícola, que no son las medidas que el Ministerio pueda resolver. Ahí involucra otro tipo de cuestiones. Y es así que ya desde mitad de enero el ministro Frati, el subsecretario Carámbula, vienen en conversaciones y en ajustes con el Ministerio de Economía, con la Corporación Nacional de Desarrollo, para utilizar instrumentos que además ya han sido utilizados, como por ejemplo el instrumento del CIA, que son el Sistema Nacional de Garantías, creado por la ley en el año 2008, que es lo que facilita es que los productores, ese otro tipo de productores, que lo que más precisan es capital de giro para poder hacer la nueva zafra que te permita recuperarte de este revolcón, el Estado sale de garantía para poder conseguir ese capital. Entonces, ese tipo de herramientas, o herramientas como por ejemplo los certificados de crédito de la DGI, que se pueden utilizar para algunos pagos, porque acá el desafío es, y que es un desafío real, posible, que se habla mucho, pero se lo habla un poco en titulares sin cuantificar, la cesación de pago, ¿no? Se corta la cadena de pago. Bueno, pero ¿qué quiere decir que se corta la cadena de pagos? ¿En qué lugar? ¿En qué monto?
es absoluto, es total, y eso va a depender de los rindes. Y los rindes recién estamos empezando a cosechar. Ya sabemos que hay lugares que está todo perdido. Ese que perdió todo, aunque lloviera, a partir del día que perdió que lloviera, ya lo perdió. Pero entonces, bueno, esas herramientas son herramientas que se están trabajando, se viene trabajando desde enero y también son en el correr de las próximas horas, de los próximos días. Más que o sea, todavía se está analizando si se aplican o no. Más que si se está analizando es de vuelta el tema de la cuantificación, porque todo esto siempre, seamos conscientes que todo esto impacta en los recursos del Estado, que son finitos, claro. Y en las posibilidades de hacer. Algunas tienen costo para el Estado, por ejemplo, ahora, creo que el presidente Orsi lo dijo los otros días, estas ayudas que se están dando son con fondos extra, que el Ministerio de Economía aseguró que iban a estar y el presidente de la República aseguró que iban a estar. Porque el Fondo de Emergencia no tiene dinero. El Fondo de Emergencia Agropecuaria, que también fue creado por ley en el año 2008 y que es gestionado por la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio, también creada por ley en el año 2008, no tiene fondos porque justamente esos episodios, 4 episodios de déficit hídrica entre 20 y 2023, no solo se utilizaron todos esos fondos, sino que quedaron comprometidos hacia adelante. Que sí, que el fondo como tal no lo tiene. Se precisan recursos frescos, recursos nuevos, que está el compromiso desde el inicio, porque esto es espalda con espalda desde el Poder Ejecutivo, que está muy claro que nuestro sector productivo y en particular las posibilidades de generarle apoyos, ayudas a quienes más lo necesitan, está en la seña de identidad, no solo de esta administración, sino desde siempre, porque los productores familiares, los productores chicos, es una política pública del país desde que somos nación. Gariboto, tenemos que ir cerrando, pero yo lo escucho, usted dice las medidas que se tomaron, otras que están analizando, otras donde tiene que jugar un papel más importante también Odoni y su equipo. Estas negociaciones con organismos internacionales para que salgan de garantía, de préstamos, supongo, especiales y hablando para los productores. ¿Esto significa que ustedes están teniendo informes técnicos que le están enseñando que la cosa puede prolongarse más de lo deseado, que el panorama puede ser más complicado, que nos podemos asemejar a la sequía de hace algunos años atrás? No, la información que hay no dice lo contrario, no dice eso, sino que dice lo contrario. En los diálogos con la directora de Inumet y que ha estado presente en cada una de nuestras reuniones semanales, e inclusive en una con Campo Unido, y Campo Unido ha valorado mucho poder tener de primera mano, por lo que hablábamos antes con Paola, de las dificultades a veces de comprender los temas, es que ahí las causas de esta sequía las causas climatológicas de esta sequía son totalmente diferentes a las causas climatológicas de la sequía 2023, 2020-2023, donde ahí estaba claro que el escenario era de mediano plazo y se sabía que iba a durar mucho. Acá yo lo vengo diciendo de esta manera para facilitar la comprensión, prácticamente de manera semanal se reparten las cartas de vuelta. Entonces, lo que está bloqueando las precipitaciones puede revertirse de una semana a la siguiente, y eso es relativamente alentador. Y también la otra información que hay, que es la mejor calidad de información que tiene el país, es la que genera Inumet. Y las predicciones de Inumet para el trimestre febrero, marzo, abril, de vuelta, dividen el país en dos. Río Negro para arriba está en una situación donde la mayor probabilidad, porque el clima son probabilidades, es de lluvias iguales o inferiores a lo normal, en proporciones iguales. Y para el sur es lo que se denomina no hay sesgos. Quiere decir que tenemos un 33% de probabilidad de que llueva menos, de que llueva lo mismo o de que llueva más. Si eso es bueno o malo, ya me mira la cara de Paola y dice, hace así que es malo. Cada vez es más imprevisible, claro, ¿no? Claro, hay imprevisibilidad, pero yo soy biológicamente optimista, como suele decirse, lo veo positivo, porque lo malo sería que la probabilidad de lluvia por debajo de lo normal fuera del 60%. Pero no es eso, es el 33%. Y con la misma chance de que llueva más de lo normal. Ese es el escenario que hay, y de hecho ya han empezado a ocurrir episodios de precipitaciones, como el que tuvimos hace 2 o 3 días, en una zona que estaba bastante comprometida, San José, donde cayeron 140 milímetros. Y ahí voy a decir la última cosa, porque ya me van a correr, pero que me parece importante. Yo lo digo de esta manera, sobre todo para que el público no especializado lo recuerde. Una golondrina no hace verano y una lluvia no corta sequía. Para que se corte una sequía por las precipitaciones, lo que se precisa no es un episodio de lluvia, sino la regularización del régimen hídrico. Y eso lo digo porque a veces la gente dice, se siguen quejando y ya llovió. Bueno, pero una lluvia no te soluciona. Claro. Lo que vos precisás es que llueva regularmente. Y que llueva manso, sobre todo, también, ¿no? Bueno, ahí va a depender de lo que tú quieras. Si vos querés que el agua penetre en el suelo y es tu principal necesidad, querés que llueva manso. Si vos querés que se llenen las aguadas, lo que querés es que llueva fuerte para que corra el agua y se llenen las aguadas. Y ahí nunca la lluvia va a dejar contentos a todos. Gariboto, director general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería. Un placer haberlo recibido en Arriba Gente. Gracias. No, al revés, un gustazo.